dice en el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. En él estaba y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el principio de la palabra, el verbo. Y ese verbo es Cristo Jesús. Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra que llega a nuestro corazón. Es la que activa el poder sobrenatural de Dios. Entonces yo tengo que declarar la palabra día tras día en mi vida, declarando las cosas que no son como que fuesen. Las circunstancias te afligen muchas veces, las dificultades, la enfermedad, pero tú tienes que ir en contra de ese pensamiento. Tienes que ir con la palabra de Dios. Aún Jesús en el desierto venció a Satanás con la palabra. Jesús no se fue a una vana discusión con el enemigo. El enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Pero él no entendía la revelación de que estaba hablando con el pan de vida. Y Jesús no le dijo, no, porque esto, porque el otro. No entró en discusión, hermano. Jesús le respondió con la palabra. Y vamos a ver cómo se vence al enemigo con la palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4. Aquí va a hablar de la tentación de Jesús, pero yo quiero que usted se enfoque en el escrito está. Ese es el enfoque. Al enemigo se le vence con escrito está. Al enemigo no se le vence con un vano pensamiento humano, una emoción humana. Al enemigo se le vence, escrito está. Así que si Jesús venció al enemigo, escrito está, nosotros lo vencemos, escrito está. Así que mira lo que dice en el versículo 4. Dice, Jesús respondiendo dijo, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el enemigo trató de entrar en una con el Hijo de Dios. Vayas un poquito más arriba al verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La gran pregunta sería que muchos se pueden hacer es, ¿Jesús pudo haber caído en la tentación? Nunca, porque él era realmente el Hijo de Dios y era Dios y es Dios. Así que Jesús le respondió con la palabra. Miren, Jesús lo venció citándole citas bíblicas del Deuteronomio. Jesús no entró en una vana discusión con el enemigo. Y lo otro fue en el versículo 8 de ese mismo, de Lucas 4. Vaya conmigo al versículo 8, ahí mismo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, yo creo que están entendiendo poco a poco la palabra, ¿no? La palabra está fluyendo. Y ahora hago un poquito hacia acá y retrocedo al verso 6 y dice, y le dijo el diablo en el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Adán cuando pecó, pero Jesús vino a recuperar esa autoridad. Ahora y le dice en el verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, como el enemigo conoce la escritura, pero él la tuerce, él la conoce, pero no tiene revelación. Y le respondió entonces el enemigo con esto. Mire, 2 veces le dice Jesús, escrito está. Ahora el enemigo mira lo que le responde. Le dice en el verso 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Entonces le dice el enemigo, porque escrito está. El enemigo trató de hacer lo mismo con Jesús. Trató de llevarlo a la palabra, pero distorsionada, porque le faltó un pedacito que no se lo dijo. Y mire cómo le trató de hacer el enemigo, pero Jesús realmente es Dios.
Porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Pero quiero que sepa, él estaba citando el Salmo 91, pero le faltó un pedacito. Si usted lee del verso 10 al verso 11, ahí le falta algo. ¿Y sabe cuál le falta? Donde dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, pero dice: en todos tus caminos. En todos tus caminos. El enemigo le cortó ese pedacito y le unió nada más el 10 y el 11. Pero dice: para que te guarden en todos tus caminos. Dice: y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y entonces le responde nuevamente Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En el verso 12. Ok. Y una de las cosas que Dios nos está enseñando a nosotros, a su iglesia, es que tenemos que entender la palabra. Toda la Biblia habla de Jesús, habla de la palabra de Dios. Son 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y son 66 libros en total. Y esto compone la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la Biblia nos da palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, una palabra es la que te va a levantar. Una palabra es la que va a traer sanidad a tu vida. Una palabra es lo que te va a llenar tu espíritu de gozo. Una palabra es la que te sustenta. Una palabra es la que le dice al problema: claro que sí. Una palabra es la que te llena del poder de Dios. Una palabra, hermano, una palabra de Dios. Y el Señor nos enseña en su palabra. Muchas veces tenemos aflicciones, pero el enemigo quiere que tú declares lo que él quiere. Tú tienes que declarar en contra. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 14. Dice la Biblia que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en bebida, en comida, en bebida, en día de fiesta o día, sino que esto es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Tienes que entender que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros en esa cruz del Calvario. Jesús te está dando palabra y al mismo tiempo recibes el Espíritu Santo, y entonces te está diciendo: oye mi palabra. Cuando tú oyes la palabra de Dios es tan eficaz que corta y penetra el alma. La palabra de Dios te levanta. Así que Jesús, en esa tentación, Jesús venció al enemigo y le mencionó Deuteronomios capítulo 8 versículo 3. Le mencionó en el Antiguo Testamento Deuteronomio 6:13 y le mencionó Deuteronomio 6:16. Con eso Jesús venció al enemigo. Bíblicamente es lo que está puesto allí. Jesús no peleó con él. Jesús le mencionó versículos de Deuteronomio y se los mencionó y se los mencionó, y escrito está, escrito está, escrito está, y simplemente el enemigo no aguantó eso. Tuvo que salir huyendo. Vete de aquí. Porque la palabra vence cualquier obstáculo que haya en tu vida, hermano. La palabra vence cualquier obstáculo que haya en tu vida. Entonces tenemos que entender que tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. No solamente recibir la palabra, hermano. Tú puedes recibir la palabra, pero no la pones por obra. Tienes que moverte por la palabra. Los grandes hombres de Dios se movieron por la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, Abraham oyó la palabra y se movió sin saber a dónde iba. Como se sostuvo, como viendo al invisible. Cuando Dios le da la promesa de un hijo a Abraham, pasaron 25 años. De Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 21 pasaron 25 años. Pero él se agarró de esa palabra y después tuvo a Isaac. Ahora, en Génesis también nos habla de un principio de la palabra. Nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, vaya conmigo a Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 1. El primer libro. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Y
Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, el Espíritu de Dios nunca ha dejado de moverse. Entonces, en el principio, ahí está el pensamiento del Padre. Creó con el Hijo y el Espíritu Santo se movía. Ahí estaban los tres. Es un principio, son tres, pero es uno. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios. Es un principio en donde Él establecía la palabra. Y dijo Dios esa palabra, y sea la luz, y fue la luz. Se activaba por el poder de Dios. Y dice, en el verso 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y dice, y dijo también Dios en el verso 9, o sea, todo se activa con la palabra. Hermano, la palabra tiene poder. Yo no sé si alguien entendió eso. La palabra tiene poder. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, pero, escuche esto, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted se está fundiendo en un solo espíritu con Jesús. Y la palabra de Dios dice que el que se une a una ramera, es ramera también. Pero nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces, Cristo te está diciendo, si tú estás unido a mí, fundido en mí, pero esto es una revelación que tienes que entender. Donde tú caminas, camina Dios contigo porque Él mora dentro de ti. El Espíritu Santo, donde tú caminas, mora dentro de ti. Entonces tienes que entender la revelación de que cuando tú vas a soltar una palabra, Dios está fundido contigo. Cuando tú declaras una palabra, la palabra que sale de tu boca no es tuya, es de Dios. Pero el que se une al Espíritu del Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú tienes que entender que donde quiera que tú vayas, como todos estos grandes hombres de Dios como Elías declaró, vaya conmigo al libro de Reyes, Primera de Reyes, y vamos a ver un principio. Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 1. Amén. Ya lo tenemos. Gloria a Dios. Dice el verso 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, hermano. Él era un hombre ungido por Dios, era un hombre que tenía un poder tremendo, pero Elías se puso de acuerdo con Dios, como me dice en Santiago. Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera sobre la faz de la tierra, y no llovió. Hermano, cuando usted declara una palabra conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted dice al Señor, usted está clamando por una sanidad, usted le dice, Padre Celestial, Isaías 53 dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Padre, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted declara la palabra, hermano, Dios se mueve en ese poder de Dios. Usted declare la palabra creyendo en su corazón. Entonces Elías, ahora resulta ser que viene una sequía porque él declaró una palabra. Y entonces vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahora hay una sequía y el profeta declaró una palabra, y ahora aún a él lo alcanzó la sequía. Pero Dios da una orden de que una viuda lo sustentara. Le dio una palabra, porque Dios no iba a permitir que aquel profeta muriera, porque él había declarado, no lloverá sino por mi palabra.
Entonces Dios sustenta al profeta y después Dios le dice que va a llover y declara la palabra y llueve. Y Elías era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Dios está levantando un pueblo que escuche su voz. Un hombre, una mujer que se entra en esa intimidad con Dios y que el Señor le revele cosas grandes y ocultas que nosotros muchas veces no conocemos. Pero un día el Señor me dijo: mi pueblo, ¿qué hace en 24 horas? 4 horas de Facebook, 4 horas de Messenger, 2 horas de fútbol Real Madrid, 2 horas de novela. Y cuando llega la noche y me llega el momento de leer la palabra, tengo sueño. El enemigo jamás te va a decir no la lea la palabra, pero el enemigo es muy sutil, va a utilizar medios para apartarte de las cosas del Señor, porque él sabe que cuando tú, a medida que vas leyendo la palabra y la vas guardando en tu corazón, lo que fluye en tus venas es palabra de Dios. Tu mente se conecta al corazón de Dios y tu mente y tu vena se mueve en lo sobrenatural de Dios. Dios quiere un pueblo que lo alabe en espíritu y en verdad. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 12. Hermano, aquí lo que hay es palabra, porque yo le vengo a traer palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Dice un amén cuando lo tienen. Amén. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. El libro de Hebreos está después de Filemón, antes de Santiago. Ok, ¿lo tenemos todos? Ok, vamos al libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Y yo quiero que usted medite esta palabra en su corazón. No solo la lea, porque una cosa es leer la palabra y otra es vivirla. Son dos cosas diferentes. Ahora, Dios nos está exhortando a que vivamos la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. Mire lo que está diciendo. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermano, la palabra de Dios es la que te va a dar la victoria. Aun cuando las personas a tu alrededor te digan a ti tú no puedes. Aun cuando te digan tú estás equivocado. Aun cuando tú te pensaste en tu corazón un proyecto y te digan no puedes. Déjame decirte que la palabra me dice lo contrario. La palabra me dice que tú sí puedes. La palabra me dice que tú sí puedes. Y todo lo que tú le pidas a Dios conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. No sé lo que tú le estás pidiendo en esta hora, pero lo que yo sí sé es lo que el Señor está haciendo con su palabra. Entonces, Dios nos deja la palabra para que la guardemos y la atesoremos en nuestros corazones y entendamos de que Él tiene un plan en nuestra vida. Todo fue hecho por la palabra. Él dijo y lo hace. ¿Qué más? ¿Qué vas a usar para que lo invisible se haga visible? La palabra. Ahora diga conmigo: lo invisible es visible. Una vez más, lo invisible, visible. Dios creó las cosas cuando todavía no existían, por una palabra. Cuando Dios habla, su palabra de Dios son sí y amén. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Ahora, cuando tú vas a orar, ora conforme a la palabra, no conforme a lo que tú quieres. Voy a explicarlo de nuevo. Yo a veces quiero muchas cosas, pero yo le digo al Señor: Padre, yo no quiero orar con mi emoción humana. Yo quiero orar conforme a tu palabra. Y entonces me voy a la palabra. Y hay muchas cosas que Dios te quiere conceder. Mira, cuando la palabra de Dios dice
la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová, es deleítate en su presencia, en su palabra, en lo que dice, y Él entonces concederá la petición de tu corazón. Así que cuando tú ores, ora conforme a la palabra de Dios. ¿Qué te da Dios? Una palabra. Mira, en el libro de Ezequiel, más de 50 veces dice: vino a mí palabra de Jehová. Más de 50 veces en el libro de Ezequiel. Y Ezequiel llega un momento que está en un lugar. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Hay tantas cosas que el Señor quiere mostrarle a su pueblo. Está en los libros. ¿Ya lo encontró? Amén. Ezequiel capítulo 37. Más de 50 veces Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová. Quiero que sepas que en este tiempo Dios también te da palabra. Y muchas veces tú en tu intimidad estás solo, estás caminando y viene a ti palabra de Jehová. A veces tú piensas que es tu razonamiento, eres tú, pero es Jehová que te está hablando. Y por eso es que en este tiempo también yo estoy convencido que Dios está hablándole a su pueblo, y que vino a mí palabra de Jehová. Porque tenemos el Espíritu Santo y Dios quiere que te conectes con Él. Ahora, mira lo que dice el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí. Dice: y me llevó ¿en qué? En el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. Yo no sé si ese valle será lo económico en tu vida. Yo no sé si ese valle será una dolencia. Hay valles de huesos secos. Pero aquí va a pasar algo en este valle. Va a ocurrir algo sobrenatural. Dice Ezequiel que vino a mí palabra de Jehová. A nosotros hoy Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y dice: el valle de los huesos secos. El profeta va a orar y Dios le va a enseñar al profeta cómo hacer que el valle de los huesos secos se convierta en un ejército con espíritu de vida. ¿Cómo? Gloria a Dios. Hermano, quiero que sepas que este valle era un valle de huesos secos, pero ahora Dios le va a enseñar al profeta cómo orar. Y mire lo que dice, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios te está diciendo que profetices con tu boca, que abras tu boca, declara la palabra de Dios creyendo en tu corazón, y esos huesos van a vivir. Oh, shalabarrababasete. Cuando tú oras, tienes que tener conciencia. Si oras y dudas, no recibes nada. Y si oras y tienes temor, dice la Biblia que el temor tiene en sí castigo. No es tu palabra, no es tu razonamiento, es la palabra de Dios. Cuando empiezas a orar, cuando digas: venga a ti palabra del Señor, ejecuta lo que el Señor te manda. Porque el Señor, sus promesas son sí, amén. Entonces el Señor le estaba enseñando al profeta a declarar la palabra. Mira lo que le dice. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Una declaración. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra de Dios también me dice en el Salmo, dice en el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice la Biblia: y en su ley medita de día y de noche, dice la Biblia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la palabra del Señor. También me dice en Josué, vaya conmigo a Josué capítulo 1. El que está anotando, anote, porque aquí yo tengo bastante. No sé si tenga tiempo de entregar todo esto, pero gloria a Dios, Señor me ayude en esto. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. El libro de Josué capítulo 1. Lo que hace el poder de la palabra, hermanos. Y se va conmigo al versículo 8. El libro de Josué está después del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Me dice un amén cuando lo tienen. Amén. Ahora miren lo que dice el verso 8. Dice, ¿qué dice? Dice: nunca, con mayúscula, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Esa es palabra de Dios, hermano. Eso no es emoción humana, es palabra de Dios. Créela en tu corazón. Pero la palabra me está diciendo, como dice en el Salmo: meditarás en él de día y de noche. De día y de noche. Tengo que meditar en la palabra. A veces yo estoy caminando, mi esposa me dice: ¿qué estás pensando ahí? ¿Qué estás pensando? Yo no estoy meditando algo. Estoy meditando la palabra. Me dice: ¿qué estás meditando? Yo estoy meditando la palabra. Espérate, que yo quiero que Dios me diga algo. Entonces usted tiene que meditar en la palabra. A veces meditamos en otra cosa. A veces estamos oídos así, ¿ve? Y quién sabe qué está pensando, menos la palabra. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. A veces nos vamos oídos así pensando en el aire. Este hombre está pensando, esta mujer está pensando en la palabra y está pensando otra cosa. Entonces vamos a meditar la palabra. Meditemos en la palabra, hermano. Mira, cuando tú meditas la palabra, en tu mente hay palabra de Dios para responder al enemigo cuando viene a tu mente. No sé si alguien entendió eso. Cuando tú meditas en la palabra, no le das chance al enemigo de que siembre pensamientos contrarios a la voluntad de Dios a tu mente. Y cuando viene un pensamiento contrario, porque los pensamientos van a venir, entonces tú lo reprendes. Y la Biblia dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay fortalezas aquí. El campo de batalla está en la mente muchas veces. Ahora, el Señor le estaba diciendo a Josué, mira quién era Josué. Era el servidor de Moisés, pero fue escogido. ¿Cuántos saben que los que sirven, Dios le tiene algo preparado para ellos? Hay grandes cosas para los que sirven. Jesús, aún siendo Dios y aún siendo el Hijo de Dios, vino para servir y no para ser servido. Pero no queremos compromiso. Muchas veces no queremos compromiso. Pero Dios quiere que tú no te comprometas con el hombre, comprométete con Él. Y lo que tú hagas, hazlo como para el Señor, no lo hagas viendo al hombre. Porque muchas veces vemos al hombre y el hombre, todos nos equivocamos, hermano. Todos nos equivocamos. Dice la Biblia en Isaías 35 que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre que haga el bien y no peque. El único que nunca pecó fue Jesús, porque realmente Él era Dios. Pero vive la palabra, trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Entonces, una y otra vez el Señor nos enseña. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. En el verso 6. Ya lo encontramos. Vaya conmigo al versículo 63. Versículo 63. Y dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora dice Jesús en su palabra: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y a quienes había de entregar. Ahora, Dios me sigue diciendo en esta palabra que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es. Y la palabra de Jesús, la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Cuando yo escucho la palabra de Dios, yo la atesoro en mi corazón, porque yo sé que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y Dios en este tiempo está levantando un pueblo que se atreva, un pueblo que se levante como esos grandes hombres de Dios y dicen: no lloverá sino por mi palabra. Gente que se atreva a decir: yo voy a donde tú me mandes. Gente que no dude en el llamado de Dios, sino que diga: heme aquí, Señor. Porque muchas veces razonamos en nuestra mente y pensamos: si lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Hermano, Dios me enseña cada día que aunque yo no entienda, tengo que ser obediente a Dios. Y hay cosas que usted nunca va a entender. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios y las reveladas a nosotros. Entonces hay cosas que usted no va a entender, pero en la obediencia está la bendición. Entonces cuando usted obedece la palabra, Dios la va a encaminar a bien para tu vida y te va a hacer prosperar en todas las cosas que tú vas a emprender. Entonces cree la palabra de Dios. Y esto es un tema que es muy extenso, pero aquí estamos dando esa palabra, porque el Señor te está diciendo que cuando tú crees su palabra, cosas sobrenaturales van a ocurrir en tu vida. Entonces cree lo que dice el Señor en su palabra. Vaya conmigo ahora al libro de los Romanos, una de las cartas paulinas, una de las cartas que escribe el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Versículo 8. Y dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y por eso es que aún el arrepentimiento es por la palabra, cuando tú la recibes en tu corazón. Y esa palabra te lleva a un arrepentimiento por la palabra. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y mientras yo meditaba esto, el Señor a su iglesia le ha dado autoridad. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero hay cosas mayores que Dios quiere hacer en nosotros cuando le permitimos al Señor, al Espíritu Santo, que tome el control de tu vida. La Biblia nos enseña que tenemos que andar en el Espíritu, dice Romanos capítulo 8. Y no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y ellos no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que estar en ese llamado espiritual de Dios, tenemos que estar constantemente alimentándonos de su palabra. Cada vez que tú escuchas palabra de Dios, hay una palabra que Dios quiere revelar a tu vida. Algo te quiere decir el Señor. Entonces el Señor te está diciendo en esta hora
que tú tienes que entender los principios. Ya leímos que Elías dijo que no lloviera por su palabra, y le voy a traer un tema que es bien profundo. Quiero que vaya conmigo a Josué, el libro de Josué, nuevamente. Vaya conmigo a Josué. Vaya conmigo al capítulo 10. Versículo 12 en adelante. Josué está en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así. Entonces Josué habló ¿a quién? A Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente. ¿En dónde? En Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en los libros de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, quiero que escuche bien esto, a la voz ¿de quién? De un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermano, Jehová pelea por ti. Jehová pelea por ti, hermano. Jehová pelea por ti. Y cuando este hombre declaró esa palabra, la Biblia dice que el sol se detuvo, porque él declaró. Dice en el versículo 13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Pero yo tengo que decirte algo más que esto. Lo que se detuvo fue la tierra. No se detuvo el sol, se detuvo la tierra por el llamado de un hombre. Y hasta el sol de hoy, según los científicos, hay un día que hace falta aquí, por ese día. Así que Dios te está diciendo que declares conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú declaras conforme a la palabra, no conforme a lo que tú crees. Mira, la Biblia dice en Proverbios 18, 21, 22: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de su ¿qué? De su fruto. Entonces, si tú declaras cosas malas a tu vida, tú estás declarando una palabra que al final te va a afectar. Entonces declara palabra de bien para tu vida, declara prosperidad, bendice a tus hijos, declara bendición, declara salud, declara el poder de Dios, declara la gloria de Dios, declara la unción del Espíritu Santo, bendice a tus hijos, bendice a tu mamá, bendice a tus hermanos, declara la palabra de Dios. Di: yo creo en el Señor, Padre suple, yo creo en Cristo, Cristo me llena de su poder. Padre, gracias por tu presencia y tu Espíritu Santo. Dios quiere que tú le creas la palabra de Dios. Entonces Dios está levantando un pueblo que se levante. Dice: entonces Josué habló a Jehová. Hermano, cuando tú estás en la intimidad con Dios y tú le abres tu corazón a Dios, Dios te va a hablar y va a venir palabra a ti. Abre tu corazón. Esto no es religión, esto es intimidad con Dios. Hay un concepto errado ahí. Cuando tú entras en esa intimidad con Dios, el Señor quiere revelarte, pero tú necesitas esforzarte y declarar y decirle al Señor: lléname, háblame, y el Señor te va a hablar. Yo estoy convencido de eso, de que el Señor lo va a hacer. Independientemente de las circunstancias de tu vida, el Señor te va a dar siempre una palabra. Yo no sé cuántas veces tú has declarado una palabra y no se ha cumplido en tu vida, o cuántas veces hemos declarado una palabra, pero el Señor me dijo: ponte de acuerdo, ponte de acuerdo. Y ese acuerdo es con Dios. Porque cuando Elías oró, dice la Biblia en Santiago que él oró fervientemente. ¿A quién oró Elías? A Jehová. Él se puso de acuerdo. Él dijo: Padre, yo declaro, Padre, que no llueva, Padre, que no. Yo creo que él lo terminaba cuando decía Padre. Él se humillaba a la presencia de Dios. Y como él era un profeta escogido por Dios, entonces cuando Elías declaró la palabra, entonces Dios desde el cielo dijo:
tú declaras y yo la apruebo. Así que todo lo que tú declares con tu boca, creyendo en tu corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder. Es una palabra de fe. Es una palabra de acción donde el Espíritu Santo, mira, nosotros tenemos el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que en Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si ya tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que entender que lo que declares por tu boca es una palabra que hay en la palabra de Dios, conforme a la voluntad. Dios quiere un bien para ti, ¿sí? Muchas veces, ¿qué obstaculiza la bendición? El pecado te separa de la bendición de Dios. Y por eso es que aunque hay algo que no te guste, pero tú razonas y tú dices, no, lo que yo digo es correcto, lo que yo digo es la razón. Como decía nuestro pastor, solo hay una verdad, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, hermano, no hay otra verdad. Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Solamente hay un camino para entrar al cielo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, mas en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. Mucha gente busca un mediador. ¿A dónde voy? Voy a buscar un mediador en la tierra. Pero primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, tú estás conectado face to face con Dios. Cuando tú le hablas a Dios, en esa conexión tú estás conectado con Dios y tú declaras la palabra, porque tú te conectas con Dios. Y Dios está esperando un pueblo. A veces decimos, no, yo para qué le voy a pedir a Dios si ya estoy cansado. Dios debe estar cansado de oírme. Mira, hermano, Dios desde que creó a un bebé lo creó llorando. ¿Para qué? Para que la mamá le dé seno, que le dé pecho. Y muchas veces yo recuerdo un caso que había un muchacho y veía a una joven con su pareja que le estaba dando pecho. Y después el niño se durmió y después se despertó de nuevo y le dice el muchacho, no, él quiere de nuevo que le deje un poquito más. Y dice, no, él tiene gases. Y después él le dice, hey, tiene gases. Dice, no, ahora él tiene sueño. Porque el niño lloraba, lloraba. Y la madre saben y conocen a sus hijos. Dios no conoce a cada uno de nosotros. Dios no conoce a cada uno de nosotros y sabe que nosotros necesitamos. Así que nunca pienses eso, pero no sueltes la oración. Cuando tú le pides algo a Dios, pídelo con perseverancia. Clama a Dios todos los días hasta cuando ese milagro venga a tu vida. No te canses de clamar, hermano. Lo que pasa es que el enemigo viene a tu oído así a decirte cosas raras. Repréndelo, fuera de aquí, hombre. No te pongas a estar oyendo esa voz que no te conviene. Cuando el enemigo viene a hablarte al oído, tú le dices, fuera de aquí, fuera. Te reprendo en el nombre de Jesús. Muchas veces escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Son los apagafuegos. Entonces no puedes estar escuchando apagafuegos, varón. Anda con gente de fe. Que cuando tú te dejas un poquito así doblegado ahí, que estás en la lucha, venga un varón de Dios que te diga, así dice Jehová de los ejércitos. Una palabra te levanta. Pero no puedes estar encorvado todo el tiempo, sino que clama a Dios, creyendo con tu corazón. Entonces, vaya conmigo. Santo, aquí lo que hay es palabra, hermano, créanme. Yo no sé cuántos versos van, pero gloria a Dios. Entonces, usted tiene que estar claro en algo, hermano. De que el Señor quiere levantarlo, quiere que usted sea una persona con palabra. No solamente de boca, porque uno puede declarar por emociones y esto y el otro. No, usted crea una palabra de Dios. Dios te prometió algo, Dios te lo va a dar. Porque es conforme a su voluntad. No conforme a voluntad. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. La palabra lo dice, pedimos mal para gastar en nuestro deleite y no conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe nuestras aflicciones. Dios sabe nuestras luchas. Hermano, nunca te canses de darle una palabra a una persona. Nunca te canses. Mira, en estos días yo le contaba a unos hermanos, yo les decía que en el trabajo había unos que llegaron ahí a donde yo trabajo, el equipo de softball de la policía, llegaron al gimnasio a entrenar, pues, y yo llegué ahí. Y al final, yo no sé, Dios puso un sentir en mi corazón, háblale la palabra,
Y yo le dije, bueno, voy a hablar 10 minutos. Y le hablé. Y el Espíritu Santo comenzó a caer en ese lugar de una manera poderosa. Y ellos nos decían, sigue hablándonos la palabra, sigue hablándonos, háblanos. Y yo seguía hablando la palabra. Yo decía, bueno, hermano, sin alargarle más la historia, ahí lo que se dio fue un culto. Y había un amigo mío atrás orando y decía, yo creo que como 1 o 2 se van a convertir. Como 1 o 2, yo creo que como 1, 2 o 3. Y yo no decía nada, yo estaba acá orándole al Señor. Hermanos, para la gloria de Dios, los 23 atletas de softball aceptaron al Señor. Los 23 aceptaron a Cristo. Palmas al Rey de Reyes, que se lo merece, porque sin Él uno no puede hacer nada. Sin Él uno no puede hacer nada. Y después se acercaron varios. El Espíritu Santo cayó de una manera sorprendente. La gente, wow, tremendo. Y muchos de ellos me decían, yo nunca en mi vida había sentido esto. Por la palabra. Porque la palabra es vida. Y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No eres tú, hermano. Tú declaras la palabra. El Espíritu Santo en Juan 16 es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Suelta la palabra. Tú no dudes en soltar la palabra. Mira, hay familiares que no se han convertido. Sigue declarando la palabra. No te canses de que no, bueno, que el Señor trate. No, hermano. Dios no quiere eso. Hay un tiempo que usted le suelta y lo deja y después le suelta la palabra, porque esa palabra va haciendo algo, va rompiendo en el mundo espiritual, va desatando algo sobrenatural en esa vida. Y para terminar, hermano, estamos terminando ya. Yo quiero que vaya conmigo a Juan, nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 51. Mira lo que dice acá. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra, nunca verá ¿qué? Nunca, dice la Biblia, nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Cuando no conocíamos al Señor, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que estamos en las cosas de Dios, que estamos caminando conforme a la palabra de Dios, nunca veremos muerte, hermano. Mira, la muerte simplemente es la palabra que se conoce como tánatos. Es una separación del alma, cuerpo, espíritu. Pero realmente el cuerpo deja de estar, simplemente cesa el cuerpo. Pero el alma es lo que Dios vino a rescatar de cada uno de nosotros. Así que dice la palabra, esta palabra a mí me tocó mi corazón, porque decía, el que guarda mi palabra. Y tú sabes lo que significa la palabra guardar. La palabra guardar es obedecer. La Biblia dice, oí palabra de Jehová, pero yo la tengo que obedecer. Ahí no está hablando si te gusta o no. Dice que no, a mí no me gusta eso. No, te guste o no, la palabra dice que de cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Tenemos que guardar y atesorar la palabra en nuestro corazón, porque la palabra es la que da vida. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que nos da todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a una realidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nos gozamos, pero Dios te prepara con una palabra antes de que ocurra algo. Antes de una aflicción, Dios te prepara con una palabra. Y Dios te dice, levántate porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Cada palabra que usted declare con su boca es una convicción que hay en su corazón.